Eh, Esta segunda mesa será quizá bastante más técnica, tecnológica, comparada con las otras, y centrada sobre todo, como veis en el programa, en el tema de la interoperabilidad. La interoperabilidad que es, bueno, espero que lo podamos ver en las distintas ponencias y en la conversación posterior, la discusión posterior, que es, entiendo yo, clave, dado que una app por sí sola no resuelve ningún problema. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Una app no es más que un soporte tecnológico al que estamos cada día más acostumbrados a utilizar para todo tipo de tareas en la vida, pero en concreto en el ámbito que nos ocupa, en el ámbito de la salud, es importante que la tecnología esté bien insertada, por un lado, en el proceso clínico, en el proceso asistencial, y eso, desde el punto de vista tecnológico, implica que esté bien este pedazo de tecnología, esta aplicación de uso, sobre todo para los pacientes, para los cuidadores, también para los profesionales, que esté bien integrada a los sistemas de información actuales, que pueda comunicarse con las historias clínicas de los hospitales, de los centros de primaria, que se puedan recolectar y transferir datos de una manera estándar. Veremos que hablaremos de estándares todo el tiempo, porque la interoperabilidad tiene que ver con construir las aplicaciones de manera que puedan hablar con otras aplicaciones, con otros sistemas, y bueno, lo que decía, intercambio de datos, pero también gestión, diríamos, colaborativa, bien integrada del proceso asistencial. Bueno, para hablar de todo esto, tenemos una mesa con tres expertos. Nos falta la experta, la tercera, esperemos que llegue ahora. Primero empezará Toni Mas. Toni Mas, sí. Aquí a la izquierda, que es CEO de Vitec, ¿verdad? Y consultor en terminologías médicas, experto en interoperabilidad. También tenemos a Raimundo Lozano, doctor en informática, consultor senior de informática médica en el Hospital Clínic de Barcelona y profesor de informática médica de la Universidad de Barcelona. Así es. La verdad es que no nos conocíamos antes de ahora mismo, que hemos estado comunicándonos por correo todos estos días para preparar la sesión. Y tendremos, esperemos que llegue a tiempo, Ariadna Rius, máster en Ingeniería Informática, gestora de proyectos de la Oficina de Estándares e Interoperabilidad de la Fundación TIC Salud y Social. Bien, un poco la estructura de la sesión. Empezaremos con Toni hablándonos de interoperabilidad, que es los distintos niveles de interoperabilidad, y SNOMED CT, que es un estándar internacional como ejemplo de la interoperabilidad semántica. A continuación, Raimundo nos hablará de la arquitectura de la información, el uso de arquetipos y modelos de datos de uso clave en la interoperabilidad de sistemas de información en el mundo de la salud. Y finalmente Ariadna, si llega a tiempo, nos hablará de la estandarización de los estándares de los entornos móviles, de la Mobile Health. Nos hablará de la experiencia de la Oficina de Estándares de TIC Salud y de la estrategia del SISCAT en cuanto a las TIC, ¿no? Destacando el portal AppSalud y la movilidad. Pues, bueno, podemos empezar, por favor, Toni, la primera sesión. Yo controlaré con los tiempos porque sé que vamos tarde, y os pido por favor que seamos ágiles, intentar recuperar el tiempo que llevamos un poco de retraso.
Sí, se me oye desde aquí. Hola, buenos días. Soy Tony Mas, CEO de Vitac. En Vitac nos dedicamos básicamente a la normalización y codificación de información clínica orientada sobre todo a entornos de historia clínica electrónica. Bueno, tengo que decir antes que nada que me parece muy acertado el título de esta mesa, la interoperabilidad, lo que no se ve, porque entiendo que, a mi parecer, define lo que debe ser la interoperabilidad, que al igual que la tecnología, para el usuario debe ser transparente. Cuando hacemos una consulta clínica a cualquier dispositivo, al usuario no le interesa mucho saber qué está pasando por 18 sistemas, utilizando 42 estándares y 72 protocolos, sino que lo que quiere, al fin y al cabo, es obtener la información de una forma rápida y fiable. Pero bueno, ¿qué es eso de la interoperabilidad? Bueno, interoperabilidad así de forma intuitiva nos suena a intercambio, a compartir, y tiene bastante de eso, pero quizás con un fin, tal como pone en la primera definición, con la finalidad de obtener beneficios mutuos. Cuando hablamos de interoperabilidad, estamos hablando de interoperabilidad entre sistemas, queda claro, ¿no? Y en este aspecto hay diferentes niveles de interoperabilidad, desde la interoperabilidad más básica, que sería el puro intercambio de señales eléctricas, que eso pues todos los sistemas lo hacen, hasta la interoperabilidad más sofisticada, que podría ser la organizativa, en el que se intercambiarían pues estatus o situaciones de procesos, ¿no? He puesto aquí 4 y la presentación está centrada básicamente en la interoperabilidad semántica. La técnica pues se refiere a capas que seguramente conoceréis, como los servicios o como la arquitectura SOA o XML. La sintáctica, en la que aquí ya estaríamos hablando pues de mensajes estructurados. El caso típico sería, no sé si lo conocéis, los mensajes de HL7, en el que tienen pues unos mensajes que tienen una identificación y una serie de segmentos conocidos, DICOM para imagen. En la capa de interoperabilidad semántica tendríamos vocabularios controlados como la CIE10, como SNOMED o como LOINC, y en la organizativa estándares como la ISO 13940. Bueno, la interoperabilidad semántica lo que pretende, su objetivo es mantener el significado del acto clínico independientemente de las organizaciones, sistemas, procesos y personas por los que transite. Y claro, ¿cómo hacemos para fijar el significado de un acto clínico en el océano de datos y actores actual? No sé ahora mismo cómo está la ley de Moore, pero seguramente que el índice de duplicación de datos pues ha subido o ha bajado desde la última vez que lo vimos. La cantidad de datos que se mueven es enorme. La mHealth, que digamos que ha entrado en el escenario de la sanidad desde hace mucho tiempo, está generando un montón de información enorme. Pero bueno, es información que a lo mejor solo tiene sentido o utilidad dentro del entorno en la que se genera, ¿no? Cuando se lanza al espacio, cuando se intercambia con otro actor, pues a lo mejor no puede ser interpretable de forma unívoca. Efectivamente, no tenemos todavía un nivel de interoperabilidad semántica necesario. Tradicionalmente, el recurso más utilizado para asegurar o para habilitar la interoperabilidad ha sido establecer tablas de equivalencia, de manera que, pues, si mi app genera una medición de glucosa con un código determinado y lo estoy enviando a un sistema de historia clínica electrónica, ese sistema tiene una tabla de equivalencia que dice: cuando reciba este código lo transformo a este mío, y ahí pues sé qué significado tiene ese acto que estoy recibiendo. Las tablas de equivalencia son un recurso muy valioso, pero a la vez es complicado de manejar, porque a veces lo que nos ocurre, como la información clínica tiene la manía de no estar quieta y continuamente están pasando cosas, generándose nuevos datos, revocándose otros, eso tiene un impacto pues evidente sobre las tablas de equivalencia, que tienen que estar continuamente en mantenimiento, con relaciones de 1 a n, de n a 1, de n a n y todas las que nos podamos imaginar, y al final lo que ocurre es que consumen muchos recursos y su eficiencia a veces pues queda en
en entredicho. Una forma mucho más eficiente de habilitar la interoperabilidad semántica, que no olvidemos que es al fin y al cabo capturar el acto clínico que hemos realizado y poder transmitirlo, sería la utilización de terminologías. Una terminología, en definitiva, pues permite capturar el significado del acto clínico porque está referenciado a un estándar. Hay muchas terminologías. Terminologías es un nombre genérico sobre el que o bajo el que podríamos agrupar pues clasificaciones, tesauros, taxonomías, ontologías, vocabularios controlados. Dan cobertura a diferentes dominios como la actividad hospitalaria, la historia clínica, el laboratorio, la radiología, la genética y pues bueno, hay un montón de diferentes, ¿no?, recursos terminológicos, ICD-10 o 9 que seguramente conocéis, LOIN para laboratorio, SNOMED-CT, del que luego hablaremos más en detalle, la SERAM para identificar pruebas de radiología o MIM para identificar pruebas de genética. Y SNOMED-CT, ¿qué es? No sé si alguno de vosotros tiene relación con anatomía patológica, seguramente si la tiene conocerá SNOMED desde hace muchos años, hace más de 40 años que existe SNOMED. Lo que pasa es que en aquel momento era SNOMED-RT, ahora es SNOMED-CT, y se utilizaba básicamente para definir la morfología y la topografía de los hallazgos en anatomía patológica. Esa terminología fue creciendo, se unió con la terminología RED del Reino Unido y hace 5 o 7 años formaron SNOMED-CT, que hoy por hoy puede considerarse como la terminología, como pone aquí, integral, multilingüe y codificada de mayor amplitud, precisión e importancia desarrollada en el mundo. Bueno, SNOMED tiene más de 300.000 conceptos, tiene más de 1 millón de relaciones entre conceptos y es un recurso terminológico que tiene su complejidad. En los cursos de implantación de SNOMED recomiendan hacerlo poco a poco, entrar por un dominio, por un subconjunto. Pues bueno, si yo me dedico, pues no sé, a la radiología, buscar solo los conceptos de SNOMED que están relacionados con eso. SNOMED podríamos verlo como un árbol jerárquico. Lo que pasa es que la gracia que tiene, una de las gracias que tiene es que además de tener las relaciones típicas de padre a hijo, tiene relaciones cruzadas a través de atributos que permiten modelar y fijar el significado de los conceptos que contiene. Algunas características interesantes entre las muchas que tiene SNOMED, pues tiene un contenido científicamente validado. Detrás de SNOMED hay muchas organizaciones y muchas personas que están velando porque el contenido esté actualizado y esté científicamente validado. Otra característica importante es que está basado en lógica descriptiva. Eso quizás en el mundo de las apps todavía no tiene demasiada importancia. En el mundo de las historias clínicas empieza a tener una relativa importancia para montar sistemas de ayuda al diagnóstico. La lógica descriptiva lo que nos permitiría es, en este mar de conceptos que tiene SNOMED, pues montar inferencias, hacer preguntas y conseguir deducir información que está codificada en SNOMED. Tiene también expresiones. Eso quiere decir que los 300.000 conceptos que hablábamos antes pueden combinarse entre ellos para modelar cualquier tipo de acto clínico. Lo más típico, pues bueno, yo puedo decir que con mi app, pues, no sé, he registrado una fractura de muñeca y además poner otro concepto SNOMED que está indicándonos que es la izquierda, la lateralidad. Y bueno, ahí podemos ir montando expresiones a medida que vayamos necesitando modelar nuestro concepto. Otra de las ventajas que tiene, y esa creo que sí que es interesante para el mundo de las apps, es que está usado en más de 50 países y está traducido a varios idiomas. ¿Eso quiere decir? Que si yo etiqueto uno de los datos que mi app genera con un código SNOMED, ese código SNOMED de forma automática, ese valor de mi app, ese parámetro de mi app, tiene traducción pues, a todos los idiomas que tenga SNOMED en este momento y los que tenga a futuro. Creo que es una cosa a tener en cuenta. Os pongo aquí algunos conceptos de SNOMED para que veáis
pues más o menos, ¿no? En donde se mueve tiene 17 jerarquías principales, son las que ponen ahí en la parte de eje, y bueno, como veis, pues región axilar derecha, que formaría parte de la estructura corporal, la temperatura axilar, que formaría parte o estaría encuadrada en el eje de las entidades observables, fiebre al examen, que sería un hallazgo, otro de los ejes principales de SNOMED, la hipertensión, la presión venosa y la presión arterial, que son entidades observables, y la hipertensión venosa, que sería un trastorno igual que un accidente cerebrovascular. Son diferentes tipos de conceptos. Aparte de los conceptos puramente médicos, SNOMED es una terminología clínica, ¿no? Fijaros que tiene también conceptos para definir, por ejemplo, el contexto. Eso es muy importante. El segundo concepto nos está diciendo que el padre del sujeto es fumador. Es un dato importante porque tenemos un concepto que nos dice que es fumador moderado de cigarrillos, pero no sabemos si es el sujeto, objeto del registro, o en este caso el padre, ¿no? SNOMED nos permite modelar ambas cosas. Otro parámetro que seguramente se utiliza más en el desarrollo de apps, pues sería el estilo de vida sedentario, el porcentaje de ingesta calórica de carbohidratos, el hallazgo que nos indica que hay una ingesta excesiva, un procedimiento de medición de glucosa en sangre. Aquí sería el conjunto de valores que podríamos asignar seguramente a todos los wearables que están midiendo cosas, ¿no? Pues el resultado de esa medición podría estar etiquetado con un identificador de SNOMED, lo que nos habilitaría eso que decíamos antes de la interoperabilidad semántica. Y estos tres conceptos que os pongo aquí, que bueno, SNOMED tiene tres radios, uno que identifica el hueso, otro que identifica el objeto físico y otro que identifica la sustancia. Para una persona aquí hay un punto de ambigüedad, ¿no? Porque el radio para nosotros puede ser las tres cosas, pero SNOMED, como veis, tiene un identificador para cada una de ellas. Cabe decir que cuando hablamos de interoperabilidad semántica, lo primero que nos vendría a la cabeza es el propio lenguaje, ¿no? El lenguaje es el primer sistema para interoperar entre nosotros. Lo que pasa es que su ambigüedad hace que computacionalmente no sea eficiente, por eso tenemos que recurrir a recursos de este estilo. Aunque en las listas veíamos que los conceptos son planos, realmente los conceptos tienen, como os decía antes, relaciones verticales y relaciones transversales. En este caso, la fractura de tibia pues nos dice que es una lesión traumática de tibia, que es una fractura de pierna, y además nos dice que el sitio del hallazgo es la estructura ósea de la tibia y la morfología asociada es una fractura. Fijaros que aquí está combinando conceptos de diferentes ejes, ¿no? Por un lado los trastornos, por otro lado la estructura corporal y por otro lado la anomalía morfológica. Todo eso modelado en un concepto único que SNOMED puede diferenciar de otros dentro de su estructura ontológica, entre comillas, y a través de eso y a partir de ahí puede hacer las inferencias que hablábamos antes de la descripción lógica. Este, por ejemplo, sería el dibujo del concepto de la presión arterial. Este, el que hablábamos antes, ¿no? Cómo se modelaría el concepto del padre fumador. Fijaros que tiene un atributo que es contexto temporal y tiene otro atributo que es contexto de relación con el sujeto. O sea, aquí nos está diciendo el concepto de SNOMED que este concepto corresponde al padre del sujeto del registro. En 2 minutos, vale. Bueno, la utilización de SNOMED habilitaría, por supuesto, la interoperabilidad semántica. Podríamos etiquetar todas esas variables que estamos intercambiando con un concepto estándar que habilitaría la interoperabilidad semántica. Esta es la última diapositiva y un poco la conclusión de todo lo que os he explicado. Fijaros que es una gráfica de evolución de las que estáis acostumbrados a ver en 1000 sitios, en 1000 entornos, tanto en la historia clínica como en la estación clínica, como en las apps. Es una gráfica corriente y moliente sin ninguna complejidad, pero es corriente y moliente cuando se genera desde dentro de un mismo sistema o dentro de una misma app. Imaginaros que en esta gráfica de medición de glucosa cada punto se ha obtenido desde
un analizador diferente, una app diferente, un wearable diferente, pero que nosotros podemos verlo de una forma cuantificada y comparable en un mismo visor. Con esta imagen tan sencilla creo que es la demostración de lo que tenemos que entender como interoperabilidad semántica. Gracias. Bueno, que aquí no se puede cambiar. Pues, bienvenida, Ariadna. Finalmente has podido llegar a tiempo. Y mientras Tony se pone Raimundo se pone a los mandos, quería hacer una pregunta muy breve, Tony, respecto quizá un aspecto más práctico. Yo creo que hemos entendido la bondad de los estándares de interoperabilidad, en concreto SNOMED para la interoperabilidad semántica, para que distintos sistemas puedan hablar y poder como enseñamos en la última diapositiva, ¿no? Poder darle significado a un acto clínico. Para alguien que se plantea desarrollar una app o una empresa, por ejemplo, o un profesional sanitario, un departamento que también se plantea pues desarrollar una app, una solución de mHealth, ¿cuál es el overhead de querer utilizar SNOMED para interoperabilidad semántica o HL7 para sintáctica? ¿Qué es lo que se tiene que plantear hacer para poder realmente hacer frente a un esfuerzo añadido que seguramente que tendrá el aprender y utilizar esas tecnologías? Efectivamente, utilizar un estándar de alguna manera es como estar sujeto a una norma, ¿no? Como tenemos una referencia, pues tenemos que estar pendientes de si esa referencia cambia o ajusta algún parámetro para repercutirlo en nuestra aplicación. Eso supone básicamente pues estar pendiente de las actualizaciones de SNOMED, que ocurre 2 veces cada año. Pero lo importante es, como decía al principio, coger el trocito que realmente necesitas para tu app. Si tú trabajas con un subconjunto de 12 variables clínicas en tu app, pues solo tendrás que estar pendiente de esos 12 parámetros. Ocurre con SNOMED, que luego nos lo explicaría Ariadna. SNOMED está adoptado por TICSalud como terminología para intercambio de datos, y su oficina puede dar un montón de ayuda, información y soporte al uso y a la implementación de SNOMED en sus apps. Gracias. Ariadna nos contará más luego, por favor, Raimundo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Raimundo Lozano, consultor de informática médica en el Hospital Clínic, y yo, como además de informático soy médico también, pues déjame que empiece precisamente por la medicina, ¿no? Si pensáis, las ciencias de la salud, de la medicina en particular, son ciencias que están basadas en la información. O sea, el proceso clínico, la práctica clínica de cualquier profesional consiste en obtener datos de los pacientes por medio de la anamnesis, de la exploración física, exploraciones complementarias, procesar estos datos para generar información que constituirán la base para la toma de decisiones una vez integradas con el conocimiento médico que existe. Estas acciones, que podrán ser por ejemplo, la ejecución de nuevas pruebas diagnósticas o el inicio de tratamientos, lo que harán será modificar la situación inicial del paciente y, por lo tanto, los datos que obtendremos de él. Y volvemos a comenzar otra vez el ciclo en un proceso que es iterativo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si la medicina tiene un componente tan importante en información, es de esperar que precisamente el desarrollo de las tecnologías de la información durante ya todos estos años, ya llevamos muchos, pues tengan un impacto importante y modifiquen sustancialmente la medicina y presumiblemente además para obtener mejoras, ¿no? Veamos si esto ha sido así, ¿no? Cualquier organización sanitaria, cualquier proceso, como cualquier otro proceso, necesita de una serie de recursos para poder ser ejecutado y de la gestión correcta de estos recursos, ¿no? Bueno, precisamente los recursos y la gestión han sido los focos de atención principales en la informatización de las organizaciones sanitarias, y ya llevamos ya décadas en la que lo que es habitual es un amplio despliegue de sistemas de información en todas las organizaciones,
de manera que los principales procesos están bien representados, ¿no? Aquí os pongo como ejemplo pues un modelo de un hospital altamente especializado, y podríamos decir que esto es algo que está ya consolidado en todas nuestras organizaciones, y prácticamente yo creo que deben de quedar muy poquitos centros que no cuenten con un soporte informático para la gestión de sus recursos adecuado, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con los datos clínicos? Bueno, la informatización de los datos clínicos fundamentalmente ha consistido en un cambio de soporte. Hemos cambiado del soporte papel al soporte papel electrónico, pero sigue siendo un tipo de papel, es decir, al final los datos están en formato electrónico. Esto constituye una gran ventaja, por supuesto, tiene muchos beneficios, pero al final es un papel que es pasivo, no es capaz de hacer cosas con los datos que contiene. Por lo tanto, aunque tiene muchos beneficios, el valor añadido para el profesional sanitario en su práctica diaria es bastante limitado. Y de hecho nosotros nos encontramos con que los profesionales pues demandan nuevas funcionalidades. Consejo inteligente, disponer de los datos pertinentes y relevantes para la toma de decisiones en el momento en el que tienen que tomar esa decisión, o interfaces de usuario contextuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es algo todavía que no suele encontrarse en los sistemas de información al uso. Claro, y esta situación además se puede ver agravada con esta tendencia creciente, y por eso estamos hoy aquí precisamente, a la provisión de asistencia sanitaria de forma distribuida en distintos centros, de modo que los datos clínicos de los pacientes cada vez pueden estar más fragmentados en distintos centros, en distintos sistemas de información e incluso en dispositivos móviles, una tendencia, como estamos viendo, pues más creciente todavía en estos últimos años. Bueno, para evitar esto, o para conseguir realmente que los sistemas de historia clínica electrónica nos ofrezcan las ventajas que se supone que deberían de ofrecernos, es imprescindible conseguir la interoperabilidad semántica, como explicaba muy bien Tony, entre estos distintos sistemas. Y para esto no es suficiente con que seamos capaces de intercambiarnos datos, sino que, como lo definía él muy bien, es necesario intercambiar el significado de los conceptos que manejamos entre los distintos sistemas, que un sistema sea capaz de enviar este significado a otra localización, a otro sistema, en otro idioma, manteniendo perfectamente el significado, el contexto de aquella información clínica que se ha producido en un determinado momento. Bueno, ¿qué necesitamos para conseguir esta interoperabilidad? Por supuesto, es necesario contar con una infraestructura de comunicación. Esto hoy en día ya se da por supuesto, esto ya no se pone en duda. Pero además de eso, es necesario utilizar vocabularios comunes, como ha explicado Tony respecto, por ejemplo, a SNOMED-CT, pero también es necesario utilizar estructuras de datos comunes entre los sistemas, y es necesario, y esto sí que se suele olvidar siempre, utilizar conceptos comunes. Y además, esto se olvida, y como veremos después, debería de ser por donde debemos de empezar. Es decir, asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo y no dar por supuesto que lo que yo entiendo por contacto es lo mismo que tú entiendes por contacto o por episodio, que luego normalmente no suele ser así en la práctica. Y tenemos recursos que nos puedan ayudar a construir esta interoperabilidad en estos distintos niveles, pues sí. Ya ha aparecido antes la norma ISO 13940, es una norma internacional, una norma ISO, que precisamente define el marco conceptual, define los conceptos necesarios para garantizar la continuidad de la asistencia al paciente entre distintos niveles asistenciales. Esta es una norma que tiene una perspectiva clínica, que está enfocada en el proceso clínico precisamente. Es una norma muy amplia que contiene conceptos relativos a los actores sanitarios, que es un profesional sanitario, que es un paciente, que es un cuidador, que es una organización sanitaria, etcétera. Problemas de salud, procesos, planificación, gestión de la información, responsabilidades. Es decir, es bastante amplia, define aproximadamente unos 150 conceptos y unas 300 relaciones entre estos conceptos, y lo hace con definiciones, con anotaciones, con ejemplo y, como veis aquí, con diagramas, son diagramas de clases, UML,
tanto generales como cada uno de los conceptos tiene su propio diagrama con las relaciones de los conceptos a los que está relacionado. Por lo tanto, bueno, esta puede ser una buena fuente de conceptos para ponernos de acuerdo en qué entiendes tú por episodio, qué entiendo yo por contacto, o por visita, o por observación, o qué es un problema de salud, simplemente, y no tener que reinventarlo cada vez que hacemos una aplicación. Luego tenemos las ontologías y las terminologías. Las ontologías, una ontología es una conceptualización explícita de las entidades de un dominio. Bueno, vendría a ser la definición oficial, ¿no? Es decir, una ontología lo que hace es definir los conceptos que existen en un dominio, sus características y las relaciones que existen entre estos conceptos. Las ontologías, además, utilizan lenguajes formales para esta descripción, lo que permite hacer luego procesamiento automático de esta información, de este conocimiento. Porque realmente con las ontologías lo que podemos construir son modelos de conocimiento que pueden tener, incluir tanto estos conceptos que veíamos de la 13940, conceptos de la organización, como conceptos específicos del dominio que estemos modelando. Por otra parte, las terminologías lo que hacen es definir por extensión pues, el conjunto de términos en un determinado dominio también. Ya se ha mencionado SNOMED. Yo aquí lo que querría hacer énfasis es que las distintas terminologías y clasificaciones están normalmente construidas con un propósito determinado. Y lo digo porque, claro, la clasificación más utilizada en nuestro ámbito es la CIE, hasta ahora la CIE 9, ahora en Cataluña desde enero ya tenemos en marcha la CIE 10, y es la más utilizada porque además es la que se utiliza para gestión, y está muy bien y es muy útil. Pero es muy útil para los objetivos para los que fue creada, que son estadísticos y de gestión. No, por ejemplo, para representar el concepto clínico, el acto clínico del profesional sanitario en el día a día, porque esta clasificación no tiene conceptos para eso, porque no ha sido pensada para eso. En ese sentido, SNOMED-CT, sin embargo, es la que hoy en día tiene más predicamento en este ámbito. Ya lo ha dicho Tony, es la más amplia, multilingüe, se está empleando en muchísimos países del mundo, y esta sí que es más adecuada, con todos sus defectos, que los tiene como todas las clasificaciones y terminologías, para representar el día a día, los conceptos con los que realmente trabajan los profesionales. También tenemos que compartir estructuras de datos, es decir, los datos los tenemos que enviar de un sistema a otro con unas estructuras que sean conocidas por ambos sistemas. Para poder transmitir información clínica arbitraria, pues no sabemos a priori qué es lo que vamos a enviar, pues necesitamos estructuras que sean genéricas. Básicamente hay estos tres estándares. Por HL7 tenemos el FHIR, que viene de Fast Healthcare Interoperability Resources, que lo que hace es definir, o sea, se basa en el concepto este de recurso, de modo que cualquier componente que debe de ser comunicado entre sistemas es un recurso. Por ejemplo, paciente, una observación, un informe diagnóstico, todo eso son recursos. De modo que el estándar define todos estos recursos con sus características, y los sistemas lo que hacen es intercambiarse esa estructura de datos concreta cuando quieren comunicar este tipo de información. La ISO 13606 y OpenEHR son dos estándares muy similares. De hecho, se pueden considerar casi lo mismo. OpenEHR vendría a ser una extensión de lo que es la 13606, añade un poquito más de detalle. Y además, mientras que la ISO 13606 se queda en definir cómo debe ser la comunicación de información entre sistemas, OpenEHR además propone un mecanismo de almacenamiento de la información clínica, va más allá, entra más en el ámbito de la implementación concreta. ISO 306 y OpenEHR parten del concepto de la aproximación dual, que le llaman, que consiste en separar lo que es el modelo de información, que es fijo, no cambia nunca, del modelo de conocimiento. Eso se puede ver con un ejemplo. El modelo de información. Raimundo Lozano tenía una presión arterial ayer a las 4 de la tarde, vamos a ponérnosla bien, de 14,7. ¿Vale? Bueno, eso, yo tenía ayer esa presión arterial y eso no va a cambiar, eso es fijo. O sea, ayer seguía teniendo esa presión arterial y mañana, antes de ayer, tenía esa presión arterial. Es un hecho que no cambia. Lo que sí que cambia o puede cambiar es el conocimiento. El conocimiento puede ser, la presión arterial consta de la presión sistólica y la presión diastólica, ¿vale? Pero a lo mejor mañana dicen, no, pero es que además
tiene que estar registrado en qué miembro, o hay que tomarla en los 4 miembros, y hay que añadir la media y la presión del pulso. Y bueno, eso es conocimiento, eso va cambiando, porque los protocolos van cambiando a lo largo del tiempo. Seguirá sin cambiar que yo tenía una presión arterial de 14,7, pero el modelo de conocimiento ahora sí que ha cambiado. Y eso es lo que estos sistemas deben de poder garantizar, y lo que hacen en particular estos 2 estándares. Aquí tenéis el ejemplo de la 13606. Separan, por lo tanto, una parte fija, el modelo de información, que es lo que veis aquí a la izquierda, que viene a ser, se hace muchas veces la analogía con el Lego. O sea, son las piezas del Lego con las que yo puedo construir distintos modelos. Y los modelos son los arquetipos, que es lo que veis aquí a la derecha. La presión arterial, el Apgar, el índice de masa corporal. Son distintos conceptos clínicos, que es lo que representan los arquetipos, que están construidos con estos bloques que hay a la izquierda. El modelo de referencia a la izquierda es muy sencillito. Realmente las clases principales son estas que tienen este color así, no sé si rosa, ¿no? Violeta, no sabía muy bien definirlo, que vienen a ser la carpeta, la entrada, la sección, el clúster y el elemento. Y ya está. Con eso puedes ir anidándolos unos dentro de otros, construyendo distintos modelos, distintos arquetipos, que lo que representan son conceptos puramente clínicos, estos que veis aquí a la derecha. Por lo tanto, el modelo de información no cambia nunca. Estos son las piezas del Lego que tenemos para jugar, y las combinamos construyendo todos estos arquetipos, estos modelos clínicos que veis aquí a la derecha. De modo que cualquier sistema de información, si sabe interpretar las 4 piezas estas de la izquierda, pues sabrá interpretar cualquier concepto clínico que le enviemos. Además, pensar que luego todos estos elementos que vemos aquí, presión arterial sistólica, diastólica o el tipo de manguito, etcétera, etcétera, pueden estar, y la norma está prevista para eso, codificados con una terminología estándar, con SNOMED-CT, normalmente, que es como se hace. Con lo cual, puede el sistema interpretar tanto qué es el contenido como el continente, ¿no? Qué es variable estoy comunicando, incluso cuál es el valor de esa variable si es cualitativa. De modo que para definir un modelo, cuando queramos montar un sistema de comunicación de información entre distintos sistemas, precisamente no basta con atender a la interoperabilidad esta técnica, tenemos un cable y por aquí enviamos información, sino que hay que atender a la interoperabilidad semántica y a la organizativa. Y de hecho hay que empezar por arriba, al revés de cómo se suele empezar. Primero hay que definir los conceptos de la organización, las reglas de negocio, luego el modelo de información y, por último, codificar los elementos necesarios con las terminologías. A esto nos ayudan estas normas que hemos visto. A definir las reglas de negocio, la ISO 13940. El modelo de información mediante la 13606, relacionando además con los conceptos tomados de la 13940. Y por último, codificando los elementos, las variables, los resultados con una terminología como puede ser, por ejemplo, SNOMED-CT. Pero ya digo, aquí hay que empezar en esta visión casi la casa por el tejado, empezar por lo más abstracto e ir bajando. Normalmente lo que se hace es, se queda abajo, utilizamos este código y este mensaje con esta estructura y ya está. Y eso vale para una implementación, pero ya no vale para nada más. Bueno, nuestra propuesta es que precisamente haciendo las cosas así, sí que podemos conseguir una historia clínica electrónica global en la que sea posible intercambiar información manteniendo el significado, manteniendo el contexto de la información clínica entre distintos sistemas, con los profesionales, con los pacientes e incluso incluyendo el conocimiento médico de forma explícita, por ejemplo, mediante las ontologías. Y eso es todo. Muchas gracias, Raimundo. Y de nuevo, mientras Ariadna se pone a los mandos, ahora una breve pregunta. ¿Cuál es el grado de adopción de todos estos estándares en estos niveles que también has explicado, diríamos, en nuestro ámbito más cercano, aquí en Cataluña, y en general a nivel, pues, por ejemplo, europeo? Sí, esa es una buena pregunta, porque de verdad que se nos llena la boca de estándares siempre, pero luego la realidad es que no están, muchas veces están extendidos, ¿no?
yo creo que en estos años sí que estamos viendo un cambio bastante importante. Es una MCT ahora ya prácticamente ya no se cuestiona, es decir, está en distintas fases de implementación en cada centro, pero nosotros ya no lo cuestionamos. En el clínico nos planteamos ahora codificar algo y dices, bueno, pues cogeremos ese MCT y a ver, y poco a poco las cosas se van haciendo así, ¿no? Normas como la 13606, que es un poquito más esto, depende de los países. En Dinamarca, en Suecia y por ahí han hecho mucho trabajo con 13606. En Reino Unido también definieron en el proyecto en el que tenían, definieron del orden de 600 arquetipos. Lo que pasa es que luego el proyecto se quedó ahí un poco parado, no por la norma esta, sino por otros condicionantes del proyecto, ¿no? Y aquí en España hay bastantes grupos muy activos en tema de 13606, tanto aquí en Cataluña como en Madrid, en Galicia, en Murcia, hay mucha gente trabajando en 13606 y digamos que nosotros estamos con la 13606 ahora en la fase de empezar a hacer implementaciones reales. O sea, digamos que estamos terminando lo que es el proceso de haber hecho investigación de cómo lo podemos utilizar e integrar con la 13940 y con SNOMED para representar la información clínica, y estamos ya a punto de empezar a utilizarlo en proyectos reales, en implantaciones reales de historia clínica compartida sobre todo, para precisamente permitir este intercambio de información. Estamos ahí, pero parece bastante prometedor. Gracias, Raimundo. Y bueno, y para ayudar a esta adopción, Ariadna nos contará el papel de la Oficina de Interoperabilidad de la Fundación TIC Salud y algunos ejemplos, ¿no? Vale. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, disculparme por el retraso. Viajar en Renfe es una aventura nueva cada día y, malauradament, avui ha tocat arribar tard. Lo siento mucho. Bueno, os voy a explicar un poco qué es esto de la interoperabilidad, ¿no? Un poco ya han hecho énfasis mis compañeros, pero la idea básica es que la interoperabilidad se puede ver como un tren de mercancías. Tenemos distintas capas, distintos elementos que nos ayudan a llegar a esta interoperabilidad. La interoperabilidad técnica se puede ver como las vías del tren. La interoperabilidad más técnica operativa se puede ver como el tren en sí mismo. Luego tenemos la capa semántica, que es que todas las mercaderías estén bien etiquetadas para que lleguen a su destino y sepamos qué contenido, bueno, qué es lo que contienen. Tenemos la capa legal, que es que no llevemos nada de contrabando. Y luego la capa más organizativa, que sería todo el tema de respetar los horarios de cada estación y asegurarnos que cada estación funciona a su medida. Hoy esto no ha sido muy efectivo, pero bueno. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh? No ha sido hoy expresamente. Bueno, aquí me ha quedado la foto un poco cortada, pero un poco explicaros la Fundación TIC Salud Social. Somos una fundación establecida en el 2006 por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, por lo tanto somos una fundación pública que tenemos por objetivo desarrollar todo el tema TIC en el ámbito de la salud, y ahora también estamos entrando en todo el tema social. Bueno, aquí medio cortado se ve un poco el Tecnocampus, estamos en Mataró, os invito a que vengáis a conocerlo. Es un centro tecnológico, hay empresas, universidades, por lo tanto estamos muy cerca también de estos dos ámbitos. Y bueno, un poco es esto, actuamos tanto como observadores de las tendencias internacionales para aplicarlas en el SISCAT, como también pues todo el tema de estandarización, homologación, etcétera, etcétera. Dentro de la Fundación TIC Salud está la Oficina de Estándares e Interoperabilidad, de la cual soy responsable, y un poco nos centramos en todo el tema de adopción de estándares. Es decir, siempre que tenga que haber un intercambio de información dentro del SISCAT, y ahora también estamos entrando en social, nosotros definimos cómo tiene que ser este intercambio, definimos cómo tienen que ser las vías, cómo tiene que ser el tren, cómo tenemos que etiquetar las cosas para que todo el mundo se pueda entender. Desde la oficina participamos tanto en proyectos transversales como la Historia Clínica Compartida de Cataluña, el proyecto IS3 de derivaciones, todo el tema de la Mea Salud, etcétera. Luego os lo explicaré un poco mejor. También ayudamos a los centros a que adopten estos estándares, es decir, no solo los definimos, sino que también ayudamos a que los centros los adopten. Lideramos proyectos también a nivel del SISCAT, como el diccionario clínico, para estandarizar los vocabularios en base a SNOMED-CT, Intersocial, que os lo presentaré esta tarde, el proyecto Wi-Fi de mensajería, y también participamos en proyectos internacionales, como puede ser EPSOS, de intercambio de información entre pacientes en países europeos,
ahora estamos en Trillium Bridge 2, que estamos ya intentando dar el salto a Estados Unidos. Bueno, un poco todo este intercambio. Hacemos formación, divulgación en universidades, centros de módulos formativos, etcétera. Y bueno, en definitiva, cualquier proyecto en el que se requiera intercambiar información entre distintas fuentes, nosotros ayudamos a definir cómo tienen que ser las vías, cómo tienen que ser todos estos intercambios. A nivel de estrategia TIC en el sistema sanitario catalán, tenemos todos los centros de primaria especializada. Como sabéis, en atención primaria alrededor del 90-95% es Instituto Catalán de la Salud. Esto implica el mismo sistema ECAP, y también hay centros que no son ICS, pero también están utilizando ECAP. Por lo tanto, tenemos distintos sistemas de información, y en especializada también tenemos un 30% que sí que es el mismo sistema, pero todo lo que no es ICS está utilizando distintos sistemas de información, con lo cual aquí necesitamos ya definir, ponernos de acuerdo en cómo vamos a realizar este intercambio. Tenemos la historia clínica compartida de Cataluña, repositorio de información que permite, bueno, un poco acceder a la información relevante del ciudadano, intercambiarla a distintos niveles asistenciales, y el SIRE, que es el sistema de receta. En la historia clínica compartida de Cataluña podemos acceder al SIRE, a todo el tema de medicación, por lo tanto aquí vuelve a haber una necesidad de interoperabilidad, y en la publicación necesitamos otra vez interoperabilidad. Además, también tenemos la Mea Salud, acceso a la información del ciudadano, y bueno, y de nuevo aquí pues también necesitamos ponernos de acuerdo en cómo intercambiaremos la información. Para modelar toda la relación con el ciudadano que no fuera presencial, se aprobó el plan de atención no presencial del SISCAT, y un poco esto nos hizo ver que había una necesidad imperiosa de definir todo el tema de dispositivos móviles, todo el tema de mHealth. En este sentido, lo que hemos desarrollado desde la Fundación TIC Salud es el portal App Salud, que a lo mejor algunos lo conocéis. Actualmente está en fase piloto, y lo que permite es que el médico de atención primaria, con un solo clic, puede prescribir aplicaciones, puede prescribir aquellas aplicaciones que considera que van a ayudar a sus pacientes, a los ciudadanos. Conjuntamente con el portal App Salud, hemos desarrollado la plataforma digital de salud, que es la base de datos donde se almacenan toda la información procedente de las distintas aplicaciones móviles. Y un poco para poder garantizar que estas aplicaciones son seguras, que se pueden prescribir con seguridad. No sé si habéis visto, pero hace poco ha salido alguna noticia anunciando ya los peligros, explicando algún caso que ha habido ya de errores en apps, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que tengamos una manera de garantizar que estas apps que están utilizando los ciudadanos sean seguras. Y lo que también hemos desarrollado es todo el modelo de acreditación. Este modelo de acreditación lo que permite es que las apps que lo aprueban, que son acreditadas, garantizamos que son seguras desde el punto de vista tecnológico, funcional, operativo, que son usables, toda una serie de criterios que nos permiten garantizar que su prescripción va a ser segura para el ciudadano. Todo este proceso está en fase piloto, hemos acabado el piloto y ahora estamos ya evaluando los resultados finales, y un poco lo que nos va a permitir es esto, es tener información ya no solo registrada por los profesionales de salud, sino también registrada por el propio ciudadano, garantizando que las apps que utiliza son seguras. En este sentido volvemos a tener una necesidad de interoperabilidad, porque si hay dos apps que, por ejemplo, están registrando el peso, cuando lo queramos comparar necesitamos ponernos de acuerdo, y ya no solo a nivel de qué código le doy, sino también a nivel de qué unidades de medida estoy utilizando, o qué es lo que entiendo por peso, quién lo está registrando, etcétera, etcétera. La propuesta de interoperabilidad que hacemos se basa en dos frentes. Uno es el semántico y el otro es el operativo funcional. Para que todas las apps se puedan comunicar de la misma manera con el portal App Salud, con la PSD, lo que hemos hecho ha sido definir lo que se llama un SDK, que no es nada más que una pieza que, una vez la ponemos en las apps, nos permite intercambiar información. Y esta integración se realiza una sola vez y es la misma para todas las apps. Con lo cual, una vez hacemos este cambio, a no ser que queramos adaptar nuevas versiones que vayan saliendo, ahora os explicaré cuál es la línea de futuro, pero la idea es que una vez la adaptas, ya puedes comunicarte con la plataforma de salud digital, con el portal App Salud. Y también estamos trabajando en un servicio web de recuperación de información. Es decir, al final, ¿cuál es nuestra idea? Que podamos tener el portal App Salud. En este portal
todas las apps van introduciendo información y luego, por ejemplo, los médicos de atención primaria pueden visualizar esta información y, si lo consideran oportuno, integrarla en su sistema de información, y en un futuro también planteamos que esto se pueda publicar en la historia clínica compartida. Esta parte aún no está trabajada. Pero la idea es que entre el ciudadano y la compartición de información haya una validación del profesional, que las apps siempre sean seguras porque han pasado el modelo de acreditación y, bueno, un poco es garantizar todo este modelo. Vale, sí. ¿Qué más? Después también lo que necesitamos, como ya hemos visto, es la interoperabilidad semántica, y aquí estamos utilizando SNOMED-CT como terminología de referencia. Es decir, por ejemplo, yo cuando voy a otro país, por ejemplo a Francia, no sé francés, utilizo el inglés para comunicarme, que normalmente ellos también lo hablan. Estoy utilizando el inglés como terminología de referencia. Esto es lo mismo que hacemos aquí con SNOMED. Aceptamos otros vocabularios, LOINC, CIES, ATCs, etc. Pero SNOMED es como el Navadil Pal de Pallé, es como la terminología de referencia, es la base común que compartimos todos y con la cual nos entendemos. En este sentido, uno de los retos a los que nos hemos enfrentado es que los desarrolladores, cuando les dices SNOMED-CT, te miran muy raro, no saben lo que es. Aún los profesionales les suele sonar la CIE, y SNOMED cada vez es más conocido, pero los desarrolladores sí que no han entrado nunca en todo este tipo de terminologías, interoperabilidad, etcétera, les suena muy extraña. Y una tarea que hemos tenido que hacer es explicarles qué es la interoperabilidad, por qué lo estamos haciendo, ayudarles a identificar aquellas variables que quieren intercambiar y explicarles que lo que estamos promoviendo es un modelo abierto de compartición de información en el cual cada app, cada sistema, cada dispositivo trabaja a su manera, pero en el intercambio es donde nos ponemos de acuerdo para garantizar que no se pierda el significado. Porque al final lo que queremos es dotar de toda la información relevante a los profesionales para que el proceso de toma de decisión sea el más óptimo. Y no es desbordar de información, sino dar la que realmente es relevante. Y bueno, un poco aquí os enseño la plantilla que les pasamos, que les ayudaremos a rellenar. Nos ponemos de acuerdo en las unidades de medida, con lo cual si hay 3 apps que registran la glucosa, por ejemplo, o el peso, lo que garantizamos con esto es que se puedan comparar y se puedan visualizar de manera conjunta. Y esto es todo. Aquí os he puesto algunos ejemplos de variables que ya tenemos identificadas, pues por ejemplo si practica natación, distancia a pie, el broncodilatador 24 horas, el estado de curación de una herida en una app de enfermería. Bueno, un poco para que veáis el tipo de conceptos de SNOMED. Es un vocabulario, como han dicho, que es multilenguaje y ya lo estamos traduciendo con el Departamento de Salud al catalán. Con lo cual, bueno, vamos avanzando un poco entre todos a conseguir esta interoperabilidad de todos los datos que sean relevantes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ariadna. Bueno, yo tendría varias preguntas que hacerte, pero casi prefiero, como andamos cortos de tiempo, dar la voz al público. ¿Tiene pregunta para cualquiera de los ponentes? Quería saber el nivel de interoperabilidad, pero entre las 17 comunidades autónomas. ¿Cómo está? Vale. Hay un proyecto del Ministerio de Sanidad que se llama Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, que se basa en definir una serie de documentos que son relevantes y a los más importantes, más prioritarios para el intercambio. Esto es un BOE que se publica con qué información debe tener cada informe, etcétera, etcétera. Y son los susceptibles a ser compartidos, sobre todo lo que llamamos el resumen del paciente, que es un poco pues un vistazo de cómo está esa persona. Actualmente creo que están todas las comunidades ya conectadas a este proyecto, menos creo que no sé si era Valencia y nosotros. Es un tema más, digamos, de acabar de hacer pruebas que técnico, es decir, las conexiones técnicas están preparadas y falta acabar de hacer pruebas. Y también lo que nos falta un poco es acabar de ordenar los informes que estamos publicando en Historia Clínica, por ejemplo. Porque sí que es verdad que hay este BOE, que es de obligado cumplimiento, pero no todos los centros lo están cumpliendo. Y antes de conectarnos debemos garantizar que todos lo cumplen. Por tanto, las vías del tren están puestas, el tren está definido, las mercaderías también, pero nos falta hacer efectiva esa circulación.
me dejas añadir sobre una cosa. Me parece que Cataluña ya están haciendo pruebas, porque hace un par de semanas o así me dijeron que ya estaban conectados y tal, digo, deben estar ya en pruebas. Y estos informes que comentaba Ariadna, que están definidos en un BOE, el propio Ministerio de Sanidad ha definido los arquetipos 13606 que yo comentaba antes, ha definido los arquetipos para cada uno de estos informes. Los arquetipos además se anidan unos dentro de otros, por lo tanto no son solamente un arquetipo por informe, sino que hay muchos más, ¿no? Y esos están definidos y están disponibles en la página web del Ministerio, en una parte que tienen de recursos semánticos. Yo quería saber cómo juega la interoperatividad dentro del sistema, porque tenemos un sistema que es público, concertado, privado. ¿Es regulación establecida, obligatoria, o todo el mundo hace lo que quiere, lo que puede? Bueno, yo hasta lo que yo sé, normalmente cuando hablamos de interoperabilidad y de todas estas iniciativas, siempre nos estamos moviendo dentro del sector público, aquí en España. El sector privado, la verdad es que recientemente queda ahí al margen, cada uno hace a su manera y yo no conozco iniciativas, desde luego, de conexión con el sector público. De todas formas, vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Para los desarrollos de apps, que es lo que estamos hablando. Debería, porque al final la información clínica es del paciente y tanto da si se registra en el privado aquí o en Martorell. Son datos del paciente, deberían de estar disponibles para cualquier profesional que atienda al paciente, ¿no? De hecho, en el tema de las APPs sí que se incluyen APPs que son de empresas privadas, etcétera. Y en el sentido de poder intercambiar información, lo que sí que se está empezando a prever, que se está empezando a pensar, aún no está hecho del todo, es que el ciudadano pueda aportar informes, aunque por ejemplo sean de la Mutua o sean de otro centro. Pero en ningún caso se está planteando aún la conexión directa con estos centros privados. Una última pregunta, porque sí que vamos muy retrasados. No, la movilidad tiene un componente clarísimo de globalización, de global. Y entonces estamos hablando de iniciativas de ver cómo avanzar.